dicen las cosas, cara a cara. La información clara y precisa, en voz de sus protagonistas. Cara a cara, con Enrique Tusain. 9:04 a.m, estamos en vivo en Cara a Cara este jueves 13 de diciembre. Escríbenos, el WhatsApp está abierto y a tu disposición, 33 18 80 76 41. Las redes sociales, @Zona 3 Noticias en Twitter y en Facebook. Si le quieres hacer una pregunta al fiscal general del Estado, a Gerardo Octavio Solís Gómez, que ya está aquí con nosotros. Fiscal, ¿cómo estás? Bien, gracias Enrique, buenos días. Me acompaña en el análisis Jorge Rocha. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días, ¿cómo están? Y un cruzazulino que está nervioso. Yo aquí siento el nervio, la ansiedad. Eduardo González, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. No nos fallen hoy. No, espero. Hoy duro con la América. Por favor. No nos fallen hoy. Fiscal, una semana complicada en materia de seguridad. Lleva justo una semana este gobierno y estamos hablando de poco más de 60 homicidios. ¿Qué está pasando en Jalisco? ¿Tiene que ver con la transición de un gobierno a otro? Ordinariamente las etapas de transición suelen tener periodos de ajuste, normalmente en condiciones coyunturales. El AMPA siempre trata de aprovechar estos periodos para fortalecerse y para llevar a cabo algún tipo de acciones. También afecta el hecho de que sea la temporada decembrina, hay mucho flujo de dinero, bastantes comercios abiertos con una gran afluencia de compradores, incluso de proveedores. Entonces la temporada de por sí es crítica en cualquier gobierno. El movimiento de dinero genera también movimiento de las bandas criminales para tratar de llevar a cabo robos y atracos. Entonces entendemos del problema, se están reajustando desde el primer día todas las estructuras. Hay una gran cantidad de patrullaje, hay una gran cantidad de atención a los sectores críticos y bueno, vamos a enfrentar el periodo con la mayor responsabilidad y un gran trabajo coordinado entre todas las corporaciones. Pero entonces, ¿sí me admites, fiscal, que estos índices tienen que ver con la transición de un gobierno a otro? No, o sea, el admitir... Aparte de lo de diciembre sí, la claro. época del año en la que estamos, Sí. Pero los criminales están viendo que es un momento propicio para delinquir. Para ellos, en el momento que requieren de accionar, cualquier momento puede ser el propicio, ellos buscan sus propias estrategias. Lo que sucede es que en el momento de una transición siempre hay un reajuste en las estructuras, hay personal que sale, personal que llega, desde luego puede haber el cambio en algunos modelos de trabajo y a veces esos cambios pueden llevar o unas horas o un par de días en reajustarse. Esto es normal en cualquier tránsito de una corporación a otra, pero nosotros nos hemos preparado con anticipación para reducir el periodo de transición de una autoridad a otra y que no afecte el día a día con la ciudadanía. ¿Cuándo veremos que este reajuste de estructuras estará finalizado? No, es que el reajuste ya está hecho, por eso comento que hay una serie de patrullajes ya coordinados entre la Policía Municipal, el Ejército, el Estado. Estamos ya coordinados con la Federación, estamos teniendo reuniones diarias, independientemente de que somos reactivos a cualquier tipo de evento que se sucede. Estoy tratando de establecer que la reestructura se dio en las primeras horas y quedó definitivamente estructurada en un día y medio aproximadamente. La Fiscalía General del Estado. Todas las autoridades. Pero me dices que estos decenas de homicidios que hemos visto también tienen que ver con este proceso de transición. A lo que digo es, ¿veremos que en las próximas semanas bajen estos indicadores o no? No, a ver, los homicidios no tienen que ver con la transición. El homicidio, cuando ya alguien es perseguido por otro grupo rival, eso no tiene nada que ver con cuestiones de transición, ni fechas, ni nada por el estilo. Estoy refiriéndome al robo, a los delitos patrimoniales, en donde por un lado es la fecha decembrina, que es de mucho movimiento económico, y por el otro lado de que pudiera darse el caso de que algunas bandas quisieran aprovechar en ese sentido. Sin embargo, el reajuste tan rápido que se hizo por parte del gobierno del Estado en coordinación con las municipales y la Federación hace que la transición sea muy rápida y prácticamente de horas o un día y medio. ¿Qué fiscalía encuentras, Gerardo? Muy complicado porque se dejó de lado una serie de procesos relacionados con el procedimiento adversarial, en donde la implementación ha venido a cuentagotas.
Esto ha costado mucho trabajo a la institución, dado que era una de las que estaban en el sótano, en el avance de estos procesos. Hay que tomar en consideración que el procedimiento adversarial actual es muy técnico, establece una gran cantidad de pasos que están vinculados desde la policía municipal como primer respondiente, pasando por la fiscalía y llegando ante los jueces. Entonces sí, hay una capacidad de respuesta muy baja en la institución y esto genera impunidad. Entonces estamos reajustando todos esos procesos con la finalidad de poder estar en condiciones de responder lo más rápido posible a las necesidades sociales. Una pregunta antes de pasarle el micrófono a Jorge Rocha. Dijiste que vienes por una limpia en la Fiscalía. ¿Hay mucha corrupción interna en la Fiscalía General del Estado? Creo que en todas las corporaciones. En este momento ya nadie es ajeno, prácticamente ningún poder, ninguna corporación, ninguno de los niveles de gobierno. Pero hablando de la Fiscalía, ¿qué es lo que te toca? ¿Qué tan corrupto es el sistema interno en la Fiscalía, los ministerios públicos? No me gustaría mencionar un sector especial de la Fiscalía porque sería como criminalizar anticipadamente a un tipo de servidores públicos. Hay ministerios públicos muy buenos, yo diría que la mayoría, hay otros en los que puede haber duda y se está revisando. Lo mismo sucede con policías, etcétera. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Estamos admitiendo que hay índices de corrupción altos, eso se está trabajando en, primero, el cambio en algunos de los mandos medios y superiores. Segundo, una supervisión constante hacia el personal, revisar los métodos de trabajo y tratar de cerrar precisamente a través de nuevos procesos, cerrarle las puertas a la corrupción. Esto implica tentativamente en las áreas de detenidos, en las áreas de puestos de socorros, en las áreas de atención al público, tener el personal suficiente para que no haya la necesidad de estar buscando otras formas para acelerar el juicio. Jorge Rocha. Fiscal, en estos días organismos de derechos humanos han estado criticando tu nombramiento porque dicen que no eres una persona como muy afecta al tema de derechos humanos. Yo quisiera preguntarte directamente este tema, ¿cómo lo vas a abordar ahora desde la Fiscalía, tu compromiso con el tema? Conozco el derecho y lo aplico a cabalidad. Uh-huh. Quiero decirle que soy muy respetuoso de las críticas porque afortunadamente el vivir en un estado democrático implica que este tipo de críticas deben salir a la luz pública y deben de escucharse las diferentes posturas al respecto. Déjeme darle cifras y saque usted sus propias conclusiones. En el sexenio donde su servidor fue procurador, recibió un promedio como de 27 recomendaciones. En el siguiente sexenio se recibieron 60 y algo. En el sexenio que acaba de concluir se recibieron más de 100. Saque usted sus conclusiones. Aunque la legislación cambió, ¿no? No. Ya se metieron temas medioambientales, otros asuntos que antes no. No estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando de recomendaciones de derechos humanos. Por eso. Y las cifras ahí están, son muy claras. O sea, yo recibí 27 recomendaciones en promedio. A lo mejor una más, a lo mejor una menos. ¿En promedio por año, fiscal? No, en todo el periodo. Los 5 años. Estoy hablando de todo el periodo. Y en este caso, el siguiente sexenio es de 60 y tantas recomendaciones y en este que acaba de transcurrir son más de 100. Al sacar ese tipo de cifras, bueno, ya saquen sus conclusiones. Yo soy respetuoso de los procedimientos en materia de derechos humanos y ahí en ese sentido, cuando se da una recomendación, se revisa y desde luego se actúa al respecto. Sin embargo, esto no quiere decir que tanto los ciudadanos como ciertos organismos estén en la mejor, digamos, postura de revisar el trabajo de sus autoridades y de seguir presentando las quejas o hacer recomendaciones. Yo me remito básicamente a las cifras, es lo que yo recibí, es lo que se recibieron en gobiernos posteriores y atendiendo a eso, insisto, nosotros aplicamos el derecho de manera adecuada, respetando el debido proceso y en lo particular siendo muy respetuosos y trabajando en mucha colaboración con la Comisión Estatal y la Nacional. De los hechos, fiscal, del 28 de mayo de 2004, ¿haces alguna autocrítica de lo que sucedió aquel día? Porque tal vez eso marcó mucho tu perfil. Bueno, lo primero es... Las manifestaciones altermundistas, para quien no lo recuerde, de la Cumbre América Latina-Unión Europea. Y de ese informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En primer término, nosotros no llevamos a cabo ningún operativo. Fue la Secretaría de Seguridad y posteriormente fue, la Secretaría de Seguridad y las policías municipales
quienes llevaron a cabo el operativo de contención, de vigilancia, para para preservar la visita de los mandatarios. La Procuraduría a mi cargo no llevó a cabo ningún operativo. Nosotros nada más recibimos detenidos. En un inicio recibimos más de 100 detenidos, de los cuales se decretó la inmediata libertad de más de 50 o 60. Se quedaron 40 y algo. Cuando tenemos a disposición nosotros a los detenidos, ahí están las constancias, se dio el ingreso inmediato a los visitadores de derechos humanos, se les permitió hacer llamada, que fueran visitados por sus defensores, hacer llamada a familiares, y debo decirles que de los asuntos que trabajó la Fiscalía, la Procuraduría en aquel tiempo, integrando las averiguaciones, fueron puestos a disposición de un juez, respetando el debido proceso. Nosotros no accionamos en esos operativos de vigilancia y preservación del centro histórico, fueron policías uniformadas. Bueno, una cosa nomás para terminar con esto, perdón, fiscal. A ver, Enrique Alfaro ha estado comentando que hay un grave problema de implementación del nuevo sistema penal. ¿Tú cómo vas a resolver este tema? Porque él ha dicho que buena parte de los problemas que tenemos en los últimos años de incremento del delito ha sido porque no se ha implementado bien el sistema penal nuevo. ¿Tú qué acciones vas a emprender al respecto? Básicamente es el rediseño de todos los procesos, porque miren, en efecto, en 2008 cambia el modelo de trabajo a través de un decreto, en donde dicen ahora dejamos este sistema y vamos a entrar uno nuevo. Se da una vacatio legis de 8 años, que fue desaprovechada lamentablemente en Jalisco. Sí, no hicieron nada. Para capacitar, para desarrollar el modelo, para tener los juzgados suficientes. Ahorita lo que vamos a hacer es en el siguiente año, en el próximo año, en 2019, dejar totalmente implementado el modelo, con todas y cada una de las áreas, ajustados estrictamente a lo que establece el procedimiento penal federal. Y consideramos que con eso vamos a ver su funcionamiento, vamos a estar haciendo calibración de las estructuras y en su caso, así como lo instruyó el gobernador, hacer algunas fichas para algunas propuestas de reforma a la legislación federal que sean necesarias para el mejor funcionamiento del sistema. Pero el año que entra debe quedar terminado. Eduardo González. Fiscal, buenos días. Desde el fin de las llamadas revoluciones mexicanas a inicios del siglo XX, pues no habíamos tenido unos niveles de violencia tan altos en todo el siglo pasado en nuestro país y en lo que va del siglo XXI. ¿Hay realmente condiciones para que con este gobierno, con este fiscal y estas modificaciones que está usted mencionando, realmente en Jalisco se pueda vivir momentos de mayor tranquilidad, de mayor seguridad, o simplemente para lo que les va a alcanzar es para administrar la crisis de violencia? Bien, buena pregunta y directa, como debe de ser. No venimos a administrar la crisis, no es la intención de este gobierno ni de su servidor. El objetivo precisamente de crear un gabinete de seguridad en donde estamos diversos actores, el objetivo de haber asumido una serie de compromisos en materia de seguridad implica no la administración del tema, sino empezar a buscar fórmulas para la solución. No es algo que vaya a salir rápido, pero es algo a lo que vamos a comprometernos en los próximos 6 años. ¿Con qué finalidad? En primer término, delitos, estamos conscientes que por ser una metrópoli tan importante, delitos siempre va a haber. O sea, los delincuentes hacen su estudio de mercado y se vienen a donde hay poder económico, donde hay flujo de dinero, donde hay mucha industria, mucha empresa. Entonces, partiendo de esa base, nosotros tenemos que reajustar todas nuestras estructuras. ¿Para qué? Para trabajar en la reducción de los índices delictivos. Ese es uno de los principales objetivos de esta administración. ¿En qué medida? Pues eso lo vamos a ir viendo poco a poco. En la medida que vayamos avanzando, se tiene que ir percibiendo poco a poco por parte de los sectores y del ciudadano mismo este proceso de mejora. Pero definitivamente esto va a requerir de enfrentar de manera directa bandas del crimen organizado con la ley en la mano, desde luego buscando la investigación y la integración con procesos muy ajustados a derecho,
respetando el debido proceso y los derechos humanos, y va a llevar un tiempo. Estamos inmersos en una problemática nacional en donde probablemente nosotros podamos desarticular una o dos bandas en un mes o en 2 meses en Jalisco, pero luego sucede de que hay una intrusión de bandas de otros estados de la República. Son fenómenos dinámicos y en ese sentido nosotros nos estamos preparando para trabajar bajo esa misma dinámica, enfrentando bandas locales y bandas que son de paso o que de repente pueden llegar a incorporarse. Entonces el compromiso es frontal. Vamos a trabajar para que la ciudadanía tenga una mejor calidad de vida y no venimos a administrar el problema únicamente. ¿En qué plazo se va a ver una diferencia, fiscal? Es difícil. 1, 2, 3, 4 años. Bueno, esperamos que la mejora en la prestación del servicio empiece a verse en el primer año. Ese es uno de los plazos. Segunda, la capacidad de reacción de cada una de las áreas, eso también tiene que ser dentro del primer año. El aspecto técnico por parte de los policías y el Ministerio Público para resolver con una buena técnica jurídica, para resolver con buena y una excelente calidad en materia de argumentación jurídica, también debe de resolverse dentro de un año aproximadamente. Y en la medida que estos procesos vayan avanzando, entonces las siguientes tiene que verse reflejado en el bienestar de los ciudadanos, en la calidad en la prestación del servicio, en la calidad en las fórmulas en las que estamos judicializando todas y cada una de las carpetas, y luego ya entonces tiene que ver la baja en los delitos, el hecho de que se permanezcan más tiempo en las cárceles los delincuentes. Combate a la impunidad, ¿no? Exactamente. Pero en plazo no te vas a poner, fiscal. Habrá que ver, por ejemplo, de qué delitos estamos hablando. Por ejemplo, el homicidio es uno de los más complejos. ¿Por qué razón? Porque a veces eso escapa totalmente al control de la autoridad, la rivalidad entre este tipo de bandas y la pelea por los territorios. Ese quizás es uno de los delitos más complicados de abatir cifras. Sin embargo, robos patrimoniales, autos. En el caso, por ejemplo, de los delitos patrimoniales, ahí sí podríamos tentativamente decir que en 1 o 2 años tiene que estarse viendo ya una baja sensible. Si no estamos advirtiendo alguna baja, entonces tenemos que reajustarnos para ver qué es lo que está sucediendo, si es el sistema, si son los policías, si son las consignaciones, en fin, pero cada delito trae su problemática y fijar un periodo de reducción para todos los delitos no sería posible, lo tendríamos que ser uno por uno. Sí. Vamos al corte, estamos unos minutos más con el fiscal general del Estado. De la mañana con 25 minutos en conversación con Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal general del Estado. Me acompañan Jorge Rocha y Eduardo González. Jorge. Fiscal, una pregunta. Se ha hablado de que hay territorios en Jalisco que están pues a su suerte. Se habla del sur de Jalisco, de la zona Valles. En este caso, ¿cuál es tu diagnóstico y qué acciones van a implementar para empezar, digamos, a tener una mayor presencia del Estado en estas zonas de Jalisco? En efecto, no solamente en Jalisco, en todo el país hay algunas zonas remotas en donde se facilita que el crimen organizado pueda tener una mayor operación ante la escasez de las policías municipales, la escasez de armamento. No olvidemos que el poder de fuego de estos sujetos y su superioridad numérica pues han generado que algunos terrenos prácticamente sean tomados. Estamos haciendo un diagnóstico con información propia, información federal, información de los alcaldes de cómo está la problemática en todos y cada uno de las regiones del estado. Definitivamente pudiera haber algunos casos en donde vamos a tener que trabajar de manera más inmediata que en otros. Les pediría si me permiten reservarme cuáles serían las estrategias por razones evidentes, pero desde luego ya se están tomando todas las precauciones para apoyar a los alcaldes del interior del estado. En zona metropolitana, bueno, pues hay una cobertura amplia de todas las corporaciones, pero en el interior del estado sí vamos a trabajar estrechamente con Pero ellos. eso ya lo sabemos, ¿no, fiscal? Que va a haber intervención de la Policía Estatal en los municipios que no puedan brindar su seguridad. No sabemos el número de municipios todavía que se van a intervenir. Lo que sucede es de que tenemos que hacerlo de manera regional, no tanto por municipio. Estaríamos hablando de sectores que están siendo particularmente más afectados por
por la penetración de estos grupos que se meten a la sierra, están en zonas un poquito más lejanas o abandonadas, y luego de repente bajan, hacen sus incursiones y luego regresan. Entonces nosotros vamos a empezar a desarrollar estrategias regionales en coordinación con el resto de las autoridades, con la finalidad de aplicar operativos específicos que reservaría la manera de operación. Fiscal, ¿qué pasa con el C5? Bueno, yo creo que la pregunta sería más encaminada para Macedonio, para el secretario de Seguridad. Bueno, ya se lo dice a Macedonio y él me dio su interpretación, pero se supone que la Fiscalía va a operar el C5, ¿no? No, el C5 lo operan ellos directamente. Directamente Macedonio. Nosotros somos un usuario más del C5, de donde debe de fluir toda la información, cámaras de vigilancia, una serie de... Porque ayer el ITEI pidió a la Fiscalía que dé información sobre el caso del C5. Entonces, ustedes le van a decir que no tiene nada que ver con el C5. No, bueno, sí tenemos que ver, somos usuarios y además aportamos personal, aportamos información, pero la administración propiamente, hay un director que entiendo depende de Macedonio y del general, entonces ellos serían los más, creo, adecuados para mencionar algún... El modelo fiscal elefantiásico de la Fiscalía de este sexenio, que por cierto criticó mucho Jorge, pues tenía esta idea de la centralización, de la concentración, pero también llegó por problemas que existieron en el sexenio de Emilio entre el secretario de Seguridad y el procurador. ¿Cómo va a estar esta relación entre el secretario de Seguridad y el procurador y saber que no va a haber conflictos entre ustedes? Y con la coordinación arriba, es decir, es un modelo administrativo nuevo, ¿no? Sí, no, nuestra relación es excelente. En realidad no estamos repartiendo el trabajo porque la verdad es mucho lo que hay que hacer y las 24 horas del día no alcanzan. Entonces nos estamos repartiendo el trabajo operativo, el trabajo de coordinación, el trabajo de gestión, y bajo esa fórmula entre nosotros no hay la más mínima... Pero no te vamos a escuchar decir es que los detienen mal y por lo tanto el Ministerio Público no puede hacer su trabajo. Pasó en el sexenio de Emilio, ¿no te acuerdas? Sí, bueno, en este caso lo que estamos haciendo es una permanente coordinación con las policías uniformadas que en su calidad de primer respondiente en la mayoría de los casos son los primeros que detienen. Ya el procedimiento penal establece una serie de pautas a seguir en ese tipo de detenciones. A través del informe policial homologado nosotros recibimos y procedemos. Entonces, la intención es no pelearnos, sino ver el cómo sí, cuáles detenciones prosperaron de manera adecuada y las que no prosperaron de manera adecuada, decir por qué, sin fomentar ningún tipo de rivalidad. Al final de cuentas, estábamos todos en el mismo barco. Eduardo. Fiscal, un elemento que me parece que es muy importante para pues tener mejores resultados en el área en la que se encuentra, pues tiene que ver con la coordinación con las autoridades federales. Y en ese sentido, pues, ¿cuál va a ser la relación que se pueda establecer entre las autoridades estatales y el gobierno federal, pensando en que por la salud del Estado y de la misma República, pues me parece que no podría haber encontronazos en unos temas y suavidad en otros? En ese sentido, se va a trabajar pues de manera conjunta, cercana con el gobierno federal, ¿o van ustedes a establecer su propia estrategia? Nos estamos reuniendo con ellos a diario. De hecho, todos los días, esa es una de las razones por las que nos vemos a primera hora. Se revisa la incidencia delictiva estatal, se ven asuntos en lo particular de cierta complejidad o relevancia social que hayan afectado el día anterior y se toman decisiones de carácter estratégico en materia de investigación y en materia de patrullaje. ¿De manera conjunta? De manera conjunta. Siempre estamos todos, autoridades federales y estatales, y un día a la semana con los alcaldes y otro día a la semana con los comisarios. El trabajo está en los 3 niveles de gobierno, articulándose de manera adecuada para tomar las decisiones y siempre se toman en común, es lo importante, que se toman las decisiones sobre una mesa de trabajo en donde cada quien plantea su problemática y todos aportamos soluciones. Jorge. Fiscal, hay 2 fiscales que han sido o fueron muy criticadas en el sexenio pasado, que era la de desapariciones y la de derechos humanos. ¿Cómo va a ser ahora? ¿Ya hay nombramientos? O si van a existir, si van a existir. Van a desaparecer. Sí. ¿Cómo va a estar ese tema? Están dentro de la plantilla, están dentro del organigrama. Ahorita estamos haciendo una reestructura dentro de los procesos. En primer término, en el área de desaparecidos, pues queremos que sea un área que realmente responda más a las expectativas de todos los colectivos y de las personas que han perdido a un familiar, que realmente se lleven a cabo primero procesos de registro y de investigación adecuados y que además tenga una capacidad de investigación, que es área
haga trabajo de campo y que logre en su momento, si no detenciones, cuando menos sí judicializar carpetas. Estamos ahorita en ese proceso y desde luego yo espero en los próximos días, antes de que cierre este mes, tener ya un modelo desarrollado para proponerlo al gobernador y socializarlo con los colectivos y que empiece a trabajar. En el área de derechos humanos igual. Para nosotros es fundamental obtener la confianza no solamente de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de las comisiones de derechos humanos, es obtener la confianza en general de que se está trabajando de manera adecuada. El lío es que luego de repente con el tema de determinadas quejas o alguna recomendación, luego se pretende satanizar a toda la corporación. No es el caso. Nosotros estamos trabajando conforme al método y lo que nos dice el procedimiento, eso es lo que estamos haciendo. Claro, la defensa, cuando se está trabajando de manera intensa, pues tiene su estrategia y a veces tratan de aflojarnos a punta de quejas. Y la pregunta es, bueno, nos retractamos, nos retiramos, abandonamos el territorio para evitar quejas. Yo creo que no. No, si se hacen las cosas bien no hay exactamente, nada que temer, ¿no? Exactamente. No Entonces, habría problema, ¿no? Claro, que es el caso que yo le comentaba del tema de los altermundistas. Nosotros no accionamos, nosotros integramos averiguaciones previas y todas corrieron una buena suerte entre los juzgadores. Claro, que hubo quejas, bueno. Es que se dice que hubo tortura esos días. Bueno, lo que sucede es que son estrategias defensivas a las cuales se escapa totalmente el control de la institución y el control de cualquiera de las instituciones de seguridad pública. La queja se puede presentar en contra de peritos, de actuarios, de secretarios de MP, de policías, de jueces, de magistrados. Y esas quejas, bueno, se deliberan y en un momento dado se asume la responsabilidad del servidor público cuando corresponde. A lo que yo voy es precisamente que estos modelos van a tener que hacer un trabajo intenso de campo y desde luego pues pueden pagar las consecuencias incluso de su propia seguridad, así como de recibir de parte de estrategias jurídicas por parte de los abogados quejas o denuncias. Eso vamos a trabajar con el área de derechos humanos para fortalecerla, con la finalidad de que realmente haya el consenso por parte de colectivos y de ciudadanos y de quienes deseen incursionar en la revisión de los procesos, de que estamos haciendo las cosas adecuadamente. Dos preguntas más, fiscal, antes de despedirte. El fiscal anticorrupción va a tener su autonomía, ¿no? Sí, presupuestal, claro. Para nombrar a su gente, todo eso. Es un compromiso del gobernador en ese sentido. Y segundo, se habló mucho de tu perfil como fiscal carnal, que por tu cercanía con Enrique Alfaro. ¿Cómo sabemos que vas a tomar decisiones independientes? Bueno, siempre lo he hecho. Yo solamente quisiera decirles que esa cercanía que se menciona con el gobernador es la misma que podrían haberme mencionado en gobernadores anteriores. Yo soy un técnico, conozco mi trabajo, conozco el procedimiento y yo como técnico, si soy invitado a trabajar en un área de la que conozco, acepto el trabajo. Bajo esa fórmula, ese va a ser mi comportamiento. Simplemente ceñirme al procedimiento y resolver con lo que esté en actuaciones. Ese es un compromiso no solamente de Gerardo Octavio Solís, del fiscal, y creo que de cualquier fiscal que asuma una posición de senatorial. ¿Y estás comprometido con las reformas de fiscalía que sirva? Sí, claro. Los 23 puntos. Sí, eso, bueno, 22 de los 23, entiendo que hay una duda sí, sobre uno. Al momento que acudimos al Comité de Participación Social, cuando estábamos los tres candidatos defendiendo nuestros programas de trabajo, yo les mencionaba que no solamente se aceptaban, sino que se iban a implementar dentro de los programas de trabajo y que incluso los íbamos a crecer. Esas 22 propuestas iban a ir más allá todavía, desde luego, paulatinamente, en la medida que exista presupuesto y se cuente con el personal, pero las asumimos como propias y estaremos muy en contacto, porque ese también fue otro compromiso, con el Comité de Participación Social para tener reuniones frecuentes en donde ellos hagan preguntas y nosotros estemos despejándolas respecto del avance que está teniendo. Eso ellos le llaman los 22 puntos mínimos. Esos 22 puntos mínimos deben de avanzar y si salen otros los iremos adoptando. ¿Pero te comprometes a que ese proyecto se va a implementar en la Fiscalía? Sí, claro, por supuesto. Ya no te quitamos más tiempo, fiscal, gracias. Hay mucho trabajo. Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Vamos al corte y hablamos de temas de coyuntura. 9 de la mañana con 39 minutos. Gracias por escribirnos. Estamos checando tus mensajes que nos mandas, preguntas también para el fiscal que se tuvo que retirar, pero seguramente a su equipo de comunicación le vamos a pasar las distintas preguntas. Si les parece, hablamos sobre la reforma educativa. ¿Cuál?
Estamos como en un La que vacío, se fue, ¿verdad? ¿Cuál? la que se fue o la que no ha llegado. ¿Cómo ven? Híjole, a ver, obviamente estaba muy claro que Andrés Manuel iba a dar estos pasos de empezar a desarmar la reforma educativa, la parte laboral, que a mí me parece muy clara, pero sí se generó un vacío de decir ahora para dónde vamos a caminar. Digo, mi deseo, pero no lo veo muy claro de parte del gobierno federal, es que ahora empecemos a discutir verdaderamente el modelo educativo. Eso viene en las reformas Esa es secundarias. Eso decía Stan Moctezuma, que ese debate viene en las reformas secundarias. Que esa es la parte realmente importante. O sea, el cambio constitucional es, se pasa de un modelo de evaluación punitiva sí, punitivo. a uno que le llaman evaluación formativa, desaparece el INE y se forma un centro, creo que se llama de revaloración o de valoración de los revaloración del docentes, magisterio, tiene algo un nombre de esos, sí. que por cierto depende de la SEP. Sí. Directamente está vinculado, no es un órgano autónomo como tal. En la Constitución también va a quedar, Eduardo, la obligación del Estado mexicano de dotar hasta la educación superior, no solamente hasta la media superior. Y tal vez algún elemento, también se pone en la Constitución los derechos de las niñas y los niños para obtener una educación de calidad. Sí, yo creo que de manera personal a mí nunca me agradó la anterior reforma. Es que no era una reforma Ajá. educativa. Oye, pero lo escondías Porque- muy bien, Eduardo. Lo criticaste por todos lados. Porque finalmente, pues si no solo no era una reforma educativa, sino sobre todo era una reforma laboral que lo que buscaba era desarticular a grupos en contra del gobierno anterior. Era el control del Así es, magisterio, ¿verdad? hay que decirlo con toda la claridad Estaba- del mundo. estaba Por muy eso claro en ese sentido. Claro. Pero también era quitarle al sindicato cierto poder. Sí, Que claro. está Claro, bien, por eso, está bien sí. que se lo quites. Ahora, o sea, que creo la SEP que- recupere la rectoría del Estado. Sí, ahora, Sí. creo que esto que está planteando el nuevo gobierno tiene que ver, espero, con hacer a un lado esta cuestión laboral, que puede ser necesaria o no, pero hacerla a un lado, llevarla a un plano secundario y concentrarse, a ver si efectivamente sucede, en cuestiones meramente académicas. Me parece que es muy importante Eso es lo sustantivo. claro, que se analicen los contenidos de los programas, el tipo de estructura educativa que hay en las diferentes escuelas, las carencias para ejercer la enseñanza en todos los niveles educativos. Me parece que ese es el asunto de fondo y que cualquier otro asunto que venga, sea laboral, sindical, político, lo único que viene a abonar es pues más ruido a la relación que hay ya bastante desgastada entre un gobierno, no importa que vaya llegando, o sea, el gobierno Sí. de manera general, el gobierno mexicano, con uno de los sindicatos más poderosos que tenemos, El mundo, que yo es, creo, ¿no? claro, que es A ver, el de la educación. Qué bueno que se ponga el énfasis, Jorge, en la formación. Sí. Pero sí, porque venimos de un sexenio en donde se gastaba más dinero en publicidad para la reforma educativa No, bueno, que eso para fue- que eso para fue demencial, que sí. para capacitar a los profesores. Pero sí creo que en algún momento tiene que haber alguna sanción. Ah, no, O sea, no se vale que maestros, porque hay maestros buenísimos, muy buenos, pero también hay No, y muy maestros que entregados. no Claro, están en el claro. aula. A ver, el gran tema para mí es, el proceso, además aquí se dijo en esta mesa, yo creo que miles de veces, era el tema de, primero dices, ¿qué vas a enseñar? Las primeras preguntas es, ¿por qué la gente sale de la secundaria sin saber leer y escribir? Esas son las preguntas de fondo. Y luego entonces, con un modelo corregido, ya ves qué tipo de profesores necesitas para ese nuevo modelo. O sea, primero el ¿qué proyecto ti- y después la gente. Claro. ¿Y qué tipo de evaluación Y entonces, le vas a ¿qué hacer a tipo los de profesores? evaluación? Y entonces, a Que- partir que- de eso, claro. ¿qué tipo de Que sanción? eso es lo que me ¿no? gusta de la reforma. Claro. Ya hay una división o admitir que somos un país muy heterogéneo. O sea, que no puedes juzgar a un profesor rural de Chiapas con los mismos criterios que puedes juzgar a un profesor De Monterrey. urbano de Nuevo León. Sí, Exacto. sí, sí. Incluso en las mismas ciudades, pues no es lo mismo el profesor de primaria que enseñe Exacto, aquí sí. en el Cerro del Cuatro. ¿Para qué nos vamos tan lejos, Sí, verdad? o sea, finalmente en las mismas zonas urbanas Hay unas grandes. diferencias. Claro. Entonces me parece que, yo creo que en ningún momento el discurso del magisterio fue no queremos evaluación. A mí me parece De algunos que... sí. Pero de Algunos manera sí. general, Coordinadora. Pero sí, a solo mí me la parece coordinadora. que en todo caso El CENTE lo que sí querían lo era admitía. como atomizar un poco el tipo de A ver, evaluación. el debate era quitar la palabra permanencia. O sea, que la evaluación no supusiera un riesgo para el derecho laboral del profesor. Pero, Enrique, a mí me parece que era de la partir profesora. de que consideraban que la evaluación no era la adecuada Pues porque- y que era rajatabla para porque todos. les dijeron, ahí va, ahí Claro. les va, No, y quieran, mira, no y quieran, además va. no sabes, vámonos. no evalúas, ¿para qué evalúas?
O sea, cuando ya tienes un modelo definido, donde sabes sus qué errores, quieres enseñar, además, encontrados. entonces ya creo que se puede hacer un proceso, además, quizá más estricto, porque a lo mejor la evaluación del profesor no es cuántas actividades hiciste, sino a ver, la persona que salió de ahí sabe leer y escribir. Esa es la mejor, ¿Sí la o no? evaluación más importante. Punto. Porque Y aparte ahí ya evalúas. llegó un momento con todos estos estudios, PISA, que los profesores estaban más maquinados o más orientados a trabajar para salir bien en esas pruebas que para tener estudiantes. No solamente eso, Y recordarán juntar papelitos. que hubo papelitos. muchísimos casos puestos en la prensa en donde los profesores aplicaban los exámenes a sus estudiantes prácticamente diciéndoles las respuestas Sí, así como para salir bien no se evaluados vayan a equivocar, frente ¿verdad? a su sección en cualquier lugar. ¿no? Sí. Ese es el tema. Ojo, lo que sí es preocupante es lo de la autonomía universitaria. Qué bueno que ya, nada más para poner contexto, ayer en la tarde mandó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mandó la iniciativa, de nuevo, porque hay que recordar que primero se discute la reforma constitucional. El artículo 3 tenía una redacción que desaparecía la autonomía de las universidades públicas de este país. Ya hoy en la mañana Esteban Moctezuma, hace ratito con Carmen Aristegui, dijo, Ay, se fue nos un pasó. error, fue una pifia. Fue un error. Ay, pero error, O sea, mandas un presupuesto quitándole dinero a las universidades públicas. Después dices que no, que fue un error, que alguien armó mal el Casi tabulador. decía, No. fue un error de varios que pueden venir, así que pónganse listos. Obviamente yo creo que obviamente eso está... Y bien por Juan Carlos Romero Hicks, que fue el primero en identificarlo, claro. ¿no? No, eso me parece que es un error, intentar violentar la autonomía universitaria, es gravísimo. Además es una lucha fuerte de las universidades. Pero ¿no crees que En los López años Obrador sí tiene esa 40s? tentación? ¿Eh? De nada, que el federalismo, que el Banco de México, que el Poder Judicial. Sí, a ver, por lo que más que pasa haya es que- muchas batallas que sean A ver, importantes. A ver, es que hay que decirlo, hay universidades públicas que sí necesitan intervención profunda. ¿sí? pero de sus sociedades, de Claro. la gente, de las comunidades, de los propios- académicos, no, de del los- gobierno federal. Claro, de los propios académicos, Claro. incluso en algunas en términos, financieros. O sea, hay universidades públicas de este país quebradas, literalmente quebradas. Y Por no Rosario- sola- por y- Chayito Robles. Sí, y no solamente las universidades, algunas universidades como tal, sino pues figuras que han administrado las universidades públicas, a las cuales a mí me parece, Jalisco es un buen caso, Totalmente. pues que desde el Estado federal, desde el gobierno federal, habrá un manotazo para poner orden. Pero mientras sea orden. Sí, o sea, no orden. sustituye un No, liderazgo por orden otro. ni A ver, control, o sea, orden, a ver, es orden ponerle en la control universidad. a los dineros y democratizar la vida interna. Ojo, la autonomía sí es un tema fundamental de la democracia interna universitaria. Pero- No pero- se puede derogar así nomás. Pero la democratización no se instaura como por decreto del gobierno federal. Tiene que ver con sus comunidades, sus estudiantes, sus académicos que tienen que empezar. Ahora, lo que pasa es que muchas comunidades no están se avientan sometidas. porque están sometidas. Por ejemplo, si tú vas, Claro. digo, aquí tenemos el caso de la Universidad de Guadalajara, que hay un control muy fuerte de parte del grupo político. Pero si te vas a otros estados, se parten de la risa del control de aquí. Por ejemplo, vete a la Hidalgo. Es el control del grupo del PRI en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Es increíble. Es casi de secta. Sí, sí. O sea, Sí, y hay Se- otras. la de hay- Nayarit. hay otras la de aquí es universidades- una democracia escandinava con Sí, relación sí, a sí. lo que pasa Hay allá. otras universidades en donde, pues, estar en las altas esferas de la universidad, pues prácticamente te garantiza el paso al gobierno estatal, como es el caso de la UAS en Sinaloa. Exacto. Es decir, es una universidad en donde sí, ser rector de la Universidad de Sinaloa o tener un puesto importante, pues te garantiza acceder al siguiente escaño que es el gobierno estatal. Sí, es un trampolín Sí. como pasó en Colima. Bueno, ¿te el acuerdas? mismo Romero Hicks fue rector de la Universidad de Guanajuato. Exacto. Y luego fue Sí, el gobernador. del estado, ¿verdad? Bueno, pasó en Colima con Fernando Moreno. El mismo caso También con Colima. otro grupo Así es, universitario, que tiene ¿no? copada La Universidad de Colima. universidad. Vamos al corte. De la mañana con 54 minutos. No sé si podemos decir, Jorge, que con todo este debate de la ley de remuneraciones llegamos a un final feliz. La Corte dice que se va a reducir 5,000 millones de pesos su presupuesto, es decir, como que sí se podía hacer algún tipo de ajuste Claro que dentro se de la podía. lana que recibe. Y también la Cámara de Diputados se compromete a no vulnerar la autonomía del Poder Judicial para que decrete sus salarios, ¿no? Sí, yo creo que a esta historia yo creo que todavía le cuelgan Pero capítulos. de este ¿eh? round, digamos. Sí. Si habláramos de una película de 3 partes, este es el final de la primera parte, en todo caso. Yo Sí. creo Y que además es una parte que la misma sociedad
Exige. O sea, la sociedad no estaba discutiendo en realidad si un poder intervenía en otro, si la lana, como también la lana es lo que mueve a los ministros. A ver, y los ministros, el Poder Judicial se dio cuenta que en la opinión pública la había perdido. Claro. La había perdido por goliza. Y entonces Y dicen, si algo mina sí. la credibilidad, es eso. Exacto. La había perdido por goliza, entonces por eso empiezan a ceder. Ahora, ojo, los recursos legales todavía están caminando, ¿eh? O sea, todavía no sabemos. No, claro, pero... Pues eso sigue. Pero déjame decirte una cosa, la Corte va a definir, pues que no. Claro, sí, pero son improcedentes. Aunque sigan, sí es importante mencionar que si desde los mismos ministros se establece que sí va a haber una reducción, pues ya prácticamente el camino está pavimentado. El Poder Judicial de Jalisco también ya dijo, ¿no? Oye, claro. Ya dijeron, nosotros sí nos sumamos a la ola de austeridad. Pero yo quiero verlo en los hechos, ¿eh? Yo quiero verlo, también. porque Ricardo Zuro yo le pregunté aquí, le dije, ¿sería que gane 100,000 pesos? Y a mí me dijo personalmente, en entrevista, yo con 100,000 pesos no la hago. Ah, caray. Yo sé que es un sueldo difícil de... Claro. No ajusta, pues. Claro. Pero lo que me refiero- Aquí en México la población Alfaro- difícilmente la hace con 100,000 pesos. Sí, claro. Alfaro decretó salieron 93,000 pesos. Sí. 93,000 ya netos, ¿no? Ya. Ya después de quitar los impuestos. No creo que los magistrados vayan a llegar a los 93. Tienen No. 180, 190, o A el ver, presidente de la El comisión. Poder Judicial este conflicto yo creo que va a seguir porque los van a apretar para que vayan reduciendo salarios y gastos superfluos. Yo lo que digo, Jorge Eduardo, es, a ver, existe una comisión especial para discutir el salario mínimo, la Ahí CONASAMI. tendría que estar todo, sí. ¿Por qué no existe, si está este problema de la división de poderes y que no quieren que el legislativo le diga al judicial cuando tiene que haya ganar o un que el tema ejecutivo? técnico. ¿Por qué no crear un consejo nacional donde estén integrados las universidades, especialistas, todos que Claro. determinen los salarios y los escalafones del sector público? Rangos, que establezcan Porque rangos. el problema con el Poder Judicial no es que deban de ganar bien. Yo creo que un buen magistrado, tienen que ganar bien. No, el debate es que ellos también cuando resuelven estas controversias son juez y parte. O sea, caen, Claro. y tú lo decías el otro día, Eduardo, que lo escuchamos, caen en un conflicto de interés. Sí, finalmente no solamente caen en un conflicto de intereses, sino que incluso antes de llegar a ese escenario, son ellos los que se asignan las prestaciones, Claro. los salarios. Son Compran los únicos en el país que se autoasignan compran el los salario. ingredientes, hacen el estofado y se lo comen, Oye, ¿no? sí, ya de plano. No, mira, a ver, necesitamos, ¿se acuerdan que aquí se creó el famoso Comité Técnico de Valoración Salarial? Que lleva 5 años sin que, hablar que de no nada. sirve de nada, Sí. pero, a ver, necesitaríamos una figura técnica, pero con capacidad de decisión real. Autónoma, no como la de aquí, que nomás recomendaba, pero nadie lo pelaba. Que diga, a ver, estos son, y rangos, es decir, ni siquiera a lo mejor topes, rangos, con lo cual realmente se crea una burocracia con salarios dignos, Claro. dignos, pero no con estos excesos. Y además, a ver, todo el tema de las cosas adicionales, eso sí se tiene que regular de manera muy clara. Temas de seguros, temas de ayudas, temas de choferes, Pues temas nada. de carros. Digo, a menos todo por eso el se presidente tendría de que la quitar. Corte, pero yo creo, por ejemplo, Todo que eso seguro se tendría privado, que quitar. tal vez un policía, no sé, alguien que está en riesgo constante y que tiene que recibir atención de primera, yo vería que está bien que se pague un seguro privado para alguien con alto riesgo. Pero que Diputados, Oye, a ver, magistrados. pero ese dinero, por ese favor. dinero no tendría que ser para rescatar al Seguro Social. pues sí. Es que el otro día discutiendo con gente que me defendía esa parte, le decía, a ver, es que todo eso que se gastan en seguro privado tendría que estar para rescatar el Seguro Social para la salud de todas y de todos. Sí. De todas y de todos, así de sencillo. Lo que pasa es que tenemos un IMSS y un ISSSTE hechos trizas. Eso lo tenemos que rescatar. Sí. O sea, ¿no? Yo creo que una instancia en donde los tres poderes se comprometan a seguir esas pautas salariales y decir vamos a, para que no se diga es que es una ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador. Y fíjate que es una demanda social. además ese es un tema que a mí me parece que es fundamental en términos de hacer las cosas de manera diferente Claro. y hablar, si quieres hablar de la refundación o de la cuarta transformación, etc. Quítate el eslogan. Sí, o sea, me parece que esta idea peregrina a partir de los años 20 en nuestro país, en donde la gente llegaba a la función pública para enriquecerse, ya el país ya no da. O sea, yo Coincido. creo que ya es necesario establecer condiciones que digan, si vas a ser diputado, vas a ser secretario, vas a ser gobernador, tu salario va a ser un salario digno hasta ahí, no te vas a enriquecer en la función pública.
Eduardo, gracias. Hasta luego. Jorge, gracias. Nos vemos. Nos escuchamos a las 6 de la tarde en la tercera emisión de Zona 3. Noticias, por cierto, tenemos un debate a las 6 sobre la reforma educativa. Va a venir una maestra del sector educativo público en Jalisco y también la gente de Mexicanos Primero.